Hoy en Cultura Virtual el tema central es el circo. El compañero Cristian Coco García nos trae una conferencia partiendo de su investigación sobre las actividades circenses, especialmente en el arte del malabarismo. Vamos a ver qué nos enseña hoy Cristian a través de Cultura Virtual. Hola, muy buen día para usted. Mi nombre es Cristian Javier García San Miguel, o para ustedes, Coco. El día de hoy tenemos un video muy especial para hablarles un poquito sobre el circo y los malabares dentro de mi vida y cómo me han funcionado como una herramienta para hacer cultura. Entonces, ya que mencionamos esa palabra, este video también es traído a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y el National Endowment for the Arts, como parte de la programación de Cultura Virtual. Entonces, con eso dicho, empecemos. ¿Por dónde empezamos? Ya. Es muy probable que usted, al igual que yo, en algún momento de esta vida haya ido a ese castillo de telas mágico que todos conocemos como la carpa del circo. Sí, cuando fuimos niñas o niños, es muy probable que hayamos ido allí alguna vez y nos quedamos con esa experiencia mágica de lo que había dentro de esa carpa. A mí me pasó lo mismo. Y después de que se acababa el espectáculo, todo el mundo salía para su casa a dormir, o se iba a compartir, o se iba a comer, o iba a hacer lo que quisiera. Esa primera vez que yo fui al circo, tan pronto salí, lo primero que hice fue agarrar 3 pelotas y comencé a malabarear. Desde ese entonces, no me detuve. Entonces, hablemos un poquito más en general sobre la historia del circo. Podríamos decir que esto es un arte que tiene más de 3000 años de antigüedad y fue común durante las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad. Estaríamos hablando de, por ejemplo, Grecia, Egipto, Mongolia, China, entre otros. Y podemos ver un registro claro de cómo el circo sigue evolucionando a través de esos años y convirtiéndose en un montón de cosas. La historia del circo, a pesar de ser sumamente fascinante, también puede ser un poco extensa, así que me gustaría hablarles un poco de cómo el circo ha servido para mí como una herramienta de transformación, una herramienta de compartir cultura y hacer gestión. Sabía que había algo que se llamaban masas o clavas, que es ese objeto que parece un pino de bowling, como ese que está ahí. Bueno, el caso es que yo no tenía eso en ese momento, así que adivinen qué se me ocurrió hacer. Hagamos la historia bien. Ok. Estaba practicando malabares en casa y ¡pah! La bola se fue. Y yo hice un intento increíble por tratar de salvar la bola
y me llevé enredada a una mesa pequeña que había en mi casa. Fue terrible, sabía que a mi mamá no le iba a gustar eso, pero ¿saben qué? Las patas de aquella mesa fueron mis primeras masas. Y así aprendí a hacer malabares con masas. Antes de tener unas profesionales hice varios prototipos que yo mismo fabriqué, hasta que eventualmente pude conseguir mis propias masas. Entonces, ya que lo mencionamos, podríamos decir que hay dos diferencias principales entre estos malabares. La pelota, hay dos tipos de pelotas básicos, las pelotas de rebote, que rebotan, y las pelotas de arena, o la pelota rusa. También se conoce como pelota rusa porque pues se le atribuye a los rusos su modelo, pero la idea es básicamente una pelota que tiene arena o granos adentro, y esto permite un mejor balance a la hora de atrapar, lanzar, e incluso cuando la bola se cae pues no se va rodando, que es algo que nos ayuda mucho a la hora de practicar. Entonces, en términos de lo que son las masas, es un objeto que conlleva de alguna manera que lo gires mientras lo estás lanzando en el aire. Claro, hay muchas maneras de manipular objetos, no solamente lanzándolo, también los puedes equilibrar, hacer girar, y todo esto son variables. Así que para esto tenemos una pequeña demostración para mostrarles de qué trata. Así que para que tengan una idea de qué cosas se pueden hacer con pelotas, aquí les dejo este corto video. Podríamos decir que la cultura es todo lo que las personas hacen y cómo lo hacen. Podríamos decir que el circo es una especie de arte que lleva más de 3000 años con nosotros, impresionándonos y a la misma vez cuestionándonos sobre las posibilidades y límites físicas que puede tener un ser humano para llevar a cabo distintos tipos de arte. Y los malabares, en este caso, para mí, es lo más que me gusta dentro del circo, es la disciplina que trabajo, y podría decir que también es un arte muy antigua y casi simbiótica con el circo.
tengo que decir que desde pequeño, por ejemplo, yo hago malabares desde los 8 años y ahora mismo tengo 29, ustedes saquen los cálculos. Y en ese entonces pues no habían tiendas de juguetes de malabares, por ejemplo, no habían escuelas de circo, no habían compañías realmente que hicieran circo. Sí habían, pues por ejemplo, circos que rodaban, que muchos de ellos a veces venían de Colombia o otras partes del mundo y montaban carpa y giraban por Puerto Rico. Aquí les dejo una corta demostración de cómo se utilizan las masas. Les invito a que busquen información de circo en general para que vean todas las posibilidades que hay más allá de simplemente entretener. El circo también cumple una función social muy importante. Entonces tengo que decirles que, por ejemplo, en mi experiencia, haciendo algunas de las visitas con Cultura Rodante, y en realidad antes, porque desde siempre que he hecho circo, muchas veces lo he hecho en espacios públicos o en festivales en distintos pueblos de Puerto Rico, y se genera un espacio muy mágico en donde por ese instante toda la familia puede estar, puede compartir, puede aprender algo nuevo, y nos hace bien como comunidad poder compartir, poder estar en un mismo espacio, poder aprender algo nuevo, y es una manera también de ayudar a que la cultura evolucione. Así que creo que esa es la aportación que continuaremos haciendo, culturalmente hablando. Bien,
quiero que en la medida que vayan viendo estas demostraciones se fijen en los distintos tipos de malabares que se ven, pero también quiero hablarles de los distintos tipos de malabares que existen en general. Habíamos mencionado pelotas, habíamos mencionado masas. Ahora, hablemos de los diabolos, los trompos, pelotas de spinning, cajas de equilibrio, brincar cuica, botellas, pines de bowling, plato, silla. Básicamente cualquier cosa que se nos ocurra en algún momento se ha utilizado para hacer malabares, lo cual nos abre una posibilidad bien grande de contar historias y utilizarlo como un recurso dentro de las artes escénicas, y a la misma vez crear como una especie de comunidad. No pensar que el teatro es una cosa y el circo es otra, sino que el circo es una herramienta, el teatro es otra, y las dos funcionan sumamente bien y tienen todo que ver. Hablemos un poco sobre los objetos. Los objetos son algo que llegan o siempre han estado, digamos, de alguna manera u otra en los malabares, pero también nos permiten contar historias. Cada objeto se ubica en un tiempo y espacio y de alguna manera nos hablan de una historia. Podríamos decir, por ejemplo, que pues una llave puede representar muchas cosas a nivel poético. Una puerta puede representar otra cosa. ¿Cómo puedes contar una historia con algo que no necesariamente es un personaje, pero sí nos habla de ese personaje o de esa historia? Entonces creo que esa parte me empezó a interesar mucho y empecé a trabajar con un concepto que se llama teatro de objetos y a mezclarlo un poco con el tema de los malabares. Les menciono esto porque es una influencia directa en la manera en la que me gusta trabajar con los malabares, y creo que es importante mencionar estas cosas para que también vayamos familiarizándonos con ellas y conociendo todas las posibilidades que existen dentro de las artes circenses. El diabolo o trompochino para muchas personas aquí en Puerto Rico. Yo también lo conocí de esa manera. Es un juguete sumamente interesante y podríamos decir que, a diferencia de las pelotas y las masas, por ejemplo, que sí tienen su pequeña diferencia a nivel de movimiento y giro y cómo se manipulan, la diferencia del diabolo es que no lo manipulas directamente con las manos, sino que utilizas baquetas. Baquetas siendo dos palitos que aguantamos con la mano y una soga que está entre medio de los dos palitos, y con eso manipulamos el yoyo. El diabolo tiene una historia también muy antigua, viene de la China. Entonces originalmente era un instrumento musical hecho de bambú y tenía unos huecos que, en la medida en la que lo agitabas, hacía un sonido musical, como una nota sostenida. Y mientras más lo agitabas, más alta era la nota musical. Entonces, luego de eso,
se va popularizando y se va convirtiendo en un juguete que básicamente arropa la cultura china y explota. En todas partes muchas personas saben usar Diabolo, es muy parte de su cultura. Ese arte obviamente se mezcla con el resto de la historia del circo, y lo terminamos viendo en Europa con distintos tipos de ejecuciones. Sí que definitivamente es un juguete muy interesante para jugar, y tiene esa pequeña dificultad de que no son tus manos lo que estás usando, sino que a través de las baquetas juegas con el juguete. Les invito a que sigan buscando cultura, sigan haciendo cultura. ¿Y cómo hacemos eso? Investigando, apoyando a nuestros artistas, escuchándolos, y también creo que la labor de la comunidad artística en general también es escuchar a nuestro país, escuchar a nuestras personas, cuáles son sus necesidades y cómo podemos utilizar nuestro talento a beneficio de estas comunidades. Estoy bien agradecido con la oportunidad de poder ser parte de esta comunidad. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión, y esto ha sido todo por el día de hoy. Cuídense y hasta la próxima. Cultura Virtual, gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña, National Endowment for the Arts. Si te gusta y te interesa seguir la gestión de lo que estamos haciendo artísticamente, te invito a que busques en Facebook a Columpio Colectivo. También está en Instagram y en YouTube. Este es el grupo de teatro con el que yo normalmente trabajo y desarrollo investigaciones con mis colegas que estoy seguro que las van a disfrutar un montón. Dándole las gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña por hacer esto posible y al National Endowment for the Arts
Oye, si no te salió, no te frustres. Esto no sale de un día para otro, esto requiere entrenamiento. Nuestros compañeros de circo, al igual que cualquier otra técnica, llevan tiempo entrenándose. Lo importante es que haya nacido esa chispa, esa iniciativa de querer buscar un poco más de esta técnica y que usted la aprenda, y que se divierta y que se la disfrute, y que quién sabe en un futuro si usted se convierte en un malabarista profesional. Lo importante es que Cultura Virtual está aquí para eso, para traer a sus hogares esta programación donde los incentivamos a ustedes a buscar y a explorar otras áreas que a lo mejor nunca te habías interesado. Yo espero que ustedes se queden conectados con nosotros y que nos vean en el próximo capítulo de Cultura Virtual.